¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de El desertor de la Matrix y el maestro del lodo, escrito por Frank J. Morales y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una novela un tanto especial que yo creo que huye bastante del formato clásico de una novela per se y con la que el autor busca otras fórmulas de construcción narrativa que, como os digo, corresponderían quizá a estructuras menos convencionales de lo que es una novela tradicional. El autor utiliza pasajes en primera persona, se narran situaciones en tercera persona, los personajes narran poesías, nos invitan a reflexionar sobre citas de autores de otras obras y un seguido de elementos de este tipo que, como os digo, harán de esta obra una novela un poco diferente. La narrativa general del libro también a veces nos recuerda un poco a un cuento. Tiene como ese ambiente. Como os decía, esta estructura un poco diferente a lo habitual, me gustaría enseñaros al final de la reseña, ya que la propia edición del libro también es un tanto, entre comillas, inusual para lo que es una novela tradicional. En cuanto al libro en sí, la historia que se nos narra está prácticamente compuesta y formulada por reflexiones entre, podríamos decir, un aprendiz y un maestro. Un maestro que irá revelando los misterios y verdades de la vida a este aprendiz. Todo ello enfocado desde un prisma un tanto religioso, aunque más que religioso, desde un punto de vista también de lo divino, aunque el ser humano, así hablando en plan filosófico, va a tener mucho protagonismo también dentro de esta obra. El libro pretende también ser un poco un despertar para todo aquel que se introduzca en él. El libro tiene varios personajes, cada uno de ellos nos irán invitando a, como os digo, hacer algunas reflexiones sobre cuestiones que más o menos todos en la vida hemos vivido. Y el autor, a través de estos personajes, nos irá contando sus distintos puntos de vista y pensamientos sobre estas cuestiones y estas reflexiones que se van a ir dando a lo largo del libro. De hecho, hay una cosa bastante interesante, y es que al final del libro, y eso también lo veremos después, el autor construye 10 leyes que pretenden ser como una especie de guía de vida para todo aquel que quiera introducirse en esta obra. Os pongo un par de ejemplos para que entendamos lo que os estoy diciendo. Las 12 leyes. Número 1. Acéptate como eres, mejora lo que tienes, entrega pero no regales. Número 2. Practica el silencio, lo entenderás todo. Número 3. No juzgues, trata a tu hermano sin tus ojos, sin tus oídos. Como vemos, estos son algunos ejemplos de estas leyes que el autor ha creado, entre comillas, para tener un despertar y un modo de vida diferente al que podemos tener actualmente. Como vemos, nos encontramos ante un libro que lo que pretende realmente es hacer reflexionar a todo aquel que se haga con el libro, y como el propio título del libro indica, ser capaces de desertar de la Matrix. La Matrix entendida, como bien dice el autor en cierto momento del libro, como el molde social en el que nos encontramos insertados y esta vida que nos rodea y nos ha tocado vivir. Además, el autor ve esta Matrix como una cárcel limitadora de creencias y que nos hace vivir bajo el yugo de nuestro propio ego. Estas creencias limitadoras en muchas ocasiones son las que nos hacen ponernos estas trabas a nosotros mismos, a nuestras propias ideas, a nuestras propias verdades, a lo que realmente nos gustaría hacer.
En ese sentido es interesante cómo pues, el autor en realidad no reniega de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, sino que él ve que esa Matrix está en nosotros y que desde el amor a los demás, el amor a uno mismo, se puede pues, romper esta barrera, esta Matrix y empezar a crear un nuevo mundo para ti mismo y para los demás. También el autor nos hace reflexionar sobre que debemos encontrar nuestro maestro en nuestro propio interior. A ver, más o menos esto es lo que yo he entendido de esta obra. Y ya os digo, quizás no sea exactamente de lo que trata el libro, pero es que el libro, lo que yo creo es que lo que pretende es eso precisamente, hacer que cada uno pues tome esa reflexión interior. Así que es cierto que el libro pues nos va dando unas lecciones, unas reflexiones, unas ideas, y yo creo que la gracia y lo bonito de este libro precisamente está ahí, ¿no? En que cada uno pues se introduzca en él y extraiga de él pues sus propias conclusiones, sus propias reflexiones, sus propias ideas. Creo que nos encontramos ante un libro bastante único que nos va a dar a cada uno de los lectores una experiencia única cuando lo leamos. Y que, pues quizás, gracias a este libro de Frank Morales, pues podamos despertar un poco de esa Matrix, ¿no? En la que vivimos. Pues nada, mirad, tenemos aquí esta portada chulísima, muy bonita, aquí la tenemos, estas ramas y esta florecilla que florece aquí, este despertar de la Matrix. Y nada, en la parte posterior tenemos un poquito la sinopsis del libro, de estas reflexiones. Y dejarme eso sí, que os enseñe un poco el libro en sí, ¿vale? Porque mirad, que por ejemplo, parte en el capítulo, creo que es el capítulo 3, tenemos un destacado de algo que el autor cree que es una frase importante. Y aquí la tenemos, ¿no?, destacada en esta edición así también un poco especial. Por ejemplo, el capítulo 7 tenemos aquí el maestro del silencio. Bueno, y vemos aquí como dentro de los capítulos hay también frases en negrita destacadas que van a ser importantes. También tenemos, por ejemplo, estos puntos, ¿no?, que el autor aquí nos quiere destacar. Y al final del libro tenemos estas leyes creadas por el autor en forma de pergamino que, bueno, están aquí, nos las deja el autor y además también forman parte un poco de la propia narrativa de la obra, ¿no?, de esta curiosa novela. Bueno, eso, ¿no? En definitiva, un libro curioso, una novela diferente, una novela que lo que pretende es hacernos reflexionar, nos quiere abrir ese camino, ¿no?, y ese salirnos de la Matrix. Nada, un libro, ya os digo, muy muy interesante, que siempre, pues eso, ¿no? Siempre a mí personalmente me gusta adentrarme en este tipo de libros que, bueno, nos cuentan una historia, pero también pretenden ir un poquito más allá y hacer remover algo, ¿no?, dentro de los lectores. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en más vídeos reseñas por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!